Bienvenidos a un nuevo episodio de Deep Dive. Tantos libros, tan poco tiempo. Este podcast está diseñado para aquellos que, como tú siempre, están buscando aprender cosas nuevas, sin tener que leer un libro entero. En el episodio de hoy nos adentramos en el mundo de la inteligencia artificial, específicamente en cómo podemos trabajar y vivir con ella. Para ello, nos basamos en el libro de Ethan Mollick, Cointeligencia, Viviendo y Trabajando con IA. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte y compartir el podcast con tus amigos. Así nos ayudas a seguir creando contenido para ti. Y si te interesa profundizar en el tema, te recomendamos el libro de Mollick. Me parece un tema fascinante. La inteligencia artificial ya está teniendo un gran impacto en nuestras vidas. Y esto solo es el comienzo. El libro de Mollick nos da una visión muy interesante de cómo podemos prepararnos para el futuro. Exacto. Y lo que más me llamó la atención fue la historia de Mollick sobre su primer encuentro con ChatGPT. Pasó 3 noches sin dormir después de probarlo. Imagínate. Eso te da una idea del potencial revolucionario que él vio en esta tecnología. Claro, es comprensible. Los modelos de lenguaje grandes o LLMs son mucho más sofisticados que las formas anteriores de IA. Son capaces de procesar información y generar lenguaje de una manera que antes parecía imposible. ¿Podrías explicar un poco más sobre los LLMs para quienes no estén familiarizados con ellos? Por supuesto. Imagina un programa que ha leído miles de millones de páginas de texto. Este programa puede entender las relaciones entre las palabras, los conceptos e incluso los estilos de escritura. Entonces puedes pedirle que escriba un poema al estilo de Pablo Neruda o que resuma un documento técnico complejo. Bien, entiendo. Es como tener acceso a un cerebro súper inteligente que puede ayudarte con cualquier tarea que implique lenguaje. Exacto. Y aquí es donde entra el concepto de cointeligencia que Mollick propone. No se trata de que la IA nos reemplace, sino de que trabajemos juntos combinando nuestras fortalezas. Me gusta esa idea. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta colaboración sea exitosa? Mollick nos da alguna guía al respecto. Sí, Mollick propone 4 reglas para trabajar de forma eficaz con la IA. La primera es involucrar siempre a la IA en la mesa. Se trata de experimentar, de explorar qué puede hacer la IA, igual de importante que no puede hacer. Es decir, no tenerle miedo a la IA, sino integrarla en nuestro trabajo y ver cómo nos puede ayudar. Exactamente. Mollick llama a esto la frontera dentada de la IA, porque sus capacidades son a veces sorprendentes. Puede brillar en tareas complejas y fallar en las más simples, por lo que debemos descubrir dónde aporta valor en nuestro caso. Eso me lleva a la segunda regla, ser el humano en el circuito. Parece que Mollick enfatiza la importancia de mantener el control, ¿verdad? Sí, la IA es una herramienta poderosa, pero no es infalible. Puede cometer errores, incluso alucinaciones, como las llama Mollick, donde inventa información o malinterpreta datos. Por eso necesitamos mantener una supervisión humana y utilizar nuestro juicio crítico. Tiene sentido. No podemos delegar todo a la IA sin verificar que lo que nos dice es correcto y adecuado. Exactamente. La tercera regla, tratar a la IA como una persona, pero decirle qué tipo de persona puede sonar un poco extraña al principio. Un poco sí. ¿Cómo se puede tratar a un programa como una persona? Bueno, Mollick se refiere a la importancia de dar a la IA una personalidad o un rol específico. Si le dices a la IA, quiero que actúes como un consultor de marketing con experiencia en el sector tecnológico, obtendrás respuestas más relevantes y útiles que si simplemente le pides, escribe un plan de marketing. Es como darle un contexto, un punto de vista a la IA para que pueda enfocar su respuesta. Me gusta esa idea. Sí, y esto nos lleva a la cuarta regla que me parece la más interesante. Asumir que es la peor IA que usarás. Esa sí que me intriga. ¿A qué se refiere Molly con eso? Básicamente nos invita a ser escépticos y a no confiar ciegamente en la IA. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Así que lo que hoy parece una IA avanzada mañana puede quedar obsoleta. Siempre habrá una versión mejor a la vuelta de la esquina, por lo que la crítica y la verificación son esenciales. Es decir, mantener una actitud de aprendizaje continuo. No solo con respecto a la IA, sino a todas las herramientas que utilizamos en nuestro trabajo. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto fascinante que explora Mollick, el impacto de la IA en la creatividad. ¿Te imaginas que la IA pueda ser creativa? Pues la verdad me cuesta un poco imaginarlo. Siempre he pensado que la creatividad era algo exclusivamente humano. Esa era la creencia generalizada. Pero Mollick nos muestra que la IA tiene un potencial creativo sorprendente. En su libro comparte ejemplos de IA componiendo música, escribiendo poesía, incluso diseñando logotipos. En serio, eso sí que es revolucionario. Pero ¿cómo es posible que la IA pueda ser creativa? No se supone que solo sigue instrucciones. Bueno, la IA no crea de la nada. Se basa en la información que ha procesado, en los patrones que ha identificado. Pero es capaz de combinarlos de formas nuevas e inesperadas. Es decir, la IA puede ser una herramienta que nos ayude a desbloquear nuestra propia creatividad, a explorar nuevas ideas y perspectivas.
Exacto. Y esto nos lleva a un debate fascinante. ¿Qué significa esto para los artistas humanos? ¿Se convertirá la IA en una amenaza para la creatividad humana o en una herramienta que la potencie? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del arte. Algunos argumentan que la IA nunca podrá replicar la emoción, la intención y la experiencia humana que se plasman en una obra de arte. Otros creen que la IA puede expandir las fronteras del arte, crear nuevas formas de expresión que antes no podíamos concebir. Es un debate apasionante, y seguramente continuará a medida que la IA evolucione. Pero dejando a un lado el arte, hablemos de un tema que nos preocupa a todos, el futuro del trabajo. ¿Cómo afectará la IA a nuestros empleos? ¿Nos reemplazará por completo? Es una preocupación comprensible. Mollick aborda este tema con realismo y nos presenta dos enfoques principales, el centauro y el cyborg. ¿En qué consisten estos enfoques? Los nombres suenan un poco a ciencia ficción. El modelo centauro implica una división clara del trabajo entre humanos e IA. Cada uno se encarga de las tareas que mejor se le dan. Por ejemplo, la IA puede encargarse de analizar grandes cantidades de datos, mientras que los humanos se enfocan en la toma de decisiones estratégicas y la interacción con los clientes. Es como un equipo donde cada miembro aporta sus habilidades únicas para lograr un objetivo común. Exacto. Y el modelo cyborg representa una integración más profunda entre humanos e IA. En este caso, la IA actúa como una extensión de nuestras capacidades, como una herramienta que amplifica nuestro poder mental. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de cómo funcionaría el modelo Cyborg? Imagina un cirujano utilizando un sistema de IA para guiar sus movimientos durante una operación compleja. La IA no reemplaza al cirujano, sino que le proporciona información en tiempo real. Le ayuda a visualizar el área de operación en 3D e incluso le alerta sobre posibles riesgos. Es fascinante. En este caso, la IA no solo aumenta la eficiencia, sino que también mejora la precisión y la seguridad. Exacto. Mollick argumenta que ambos modelos, Centauro y Cyborg, tendrán un lugar en el futuro del trabajo. La clave será identificar las tareas que se adaptan mejor a cada modelo y desarrollar las habilidades necesarias para colaborar eficazmente con la IA. Entonces, no es inevitable que la IA nos deje sin trabajo. No necesariamente. Mollick cree que la IA tiene el potencial de crear nuevos empleos, incluso más de los que destruye. Pero también es cierto que algunos trabajos se automatizarán. Los trabajadores tendrán que adaptarse a adquirir nuevas habilidades y reinventarse. En el libro, Mollick menciona un estudio con consultores de BCG, donde la IA aumentó significativamente el rendimiento, incluso entre los individuos de alto desempeño. Esto sugiere que la IA no solo reemplaza, sino que también complementa y potencia. Precisamente. Y este cambio no solo afecta al mundo laboral. Mollick dedica una parte importante del libro a analizar cómo la IA está transformando la educación. Este es un tema que me preocupa especialmente. Tengo hijos en edad escolar y me pregunto cómo se adaptará la educación a esta nueva realidad. Es una pregunta importante. Mollick argumenta que la IA tiene el potencial de revolucionar la educación, pero también advierte sobre los riesgos de un uso inadecuado. Por ejemplo, la IA podría utilizarse para crear sistemas de aprendizaje personalizados, adaptando el contenido y el ritmo a las necesidades de cada estudiante. Eso suena increíble. Imagina un mundo donde cada estudiante tiene acceso a un tutor de IA que le ayuda a aprender de la forma más efectiva para él. Exactamente. Pero Mollick también advierte sobre el riesgo de que la IA se utilice para reforzar las desigualdades existentes. Si no tenemos cuidado, la IA podría utilizarse para crear sistemas educativos que beneficien a los estudiantes más privilegiados. Es un punto importante. Debemos asegurarnos de que la IA se utilice para crear un sistema educativo más justo e igualitario, que beneficie a todos los estudiantes independientemente de su origen o circunstancias. ¿Estoy de acuerdo? Y Mollick también destaca la importancia de enseñar a los estudiantes a pensar críticamente sobre la IA, a comprender sus limitaciones y a utilizarla de forma responsable. Es decir, no solo enseñar a los estudiantes a utilizar la IA como una herramienta, sino también a cuestionarla, a analizar su impacto en la sociedad y a participar en la configuración de un futuro donde la IA se utiliza para el bien común. Precisamente. Y en este contexto, Mollick introduce el concepto de la crisis del aprendizaje, una posible consecuencia negativa de la adopción de la IA. ¿En qué consiste esta crisis del aprendizaje? Suena un poco preocupante. La preocupación es que a medida que las empresas adopten la IA, podrían preferir la asistencia de la IA en lugar de invertir en la formación de nuevos empleados. Si esto ocurre, la próxima generación de trabajadores no tendría la oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en un mundo laboral cada vez más automatizado. Exacto. Sería una pérdida de talento y potencial humano. Sin embargo, Mollick no se limita a describir el problema, sino que también propone una solución: la práctica deliberada. ¿En qué consiste la práctica deliberada y cómo se relaciona con la IA? La práctica deliberada es un enfoque de aprendizaje que se basa en la repetición intensiva y la retroalimentación constante.
Y Molik propone utilizar la IA como un coach o entrenador personal que nos guía en este proceso. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo la IA podría utilizarse como un coach en la práctica deliberada? Imagina que estás aprendiendo un nuevo idioma. Podrías utilizar una aplicación de IA que te proporcione ejercicios personalizados, que analice tu pronunciación, que te corrija los errores gramaticales y que te dé retroalimentación en tiempo real sobre tu progreso. Eso sería mucho más efectivo que estudiar solo con un libro o una aplicación tradicional. Exacto. La IA puede actuar como un tutor personalizado, adaptándose a tu ritmo de aprendizaje y a tus necesidades específicas. Y esto no solo se aplica a los idiomas, sino a cualquier habilidad que queramos desarrollar. Entonces, la práctica deliberada, con la ayuda de la IA, podría ser la clave para superar la crisis del aprendizaje y prepararnos para el futuro del trabajo. Así es. Molik nos muestra que la IA no tiene por qué ser una amenaza para el aprendizaje, sino una herramienta que lo puede potenciar. Y hablando del futuro, Molik también dedica una parte del libro a explorar diferentes escenarios para el desarrollo de la IA. ¿Podrías hablarnos un poco sobre estos escenarios? Claro, Molik nos invita a considerar 4 posibilidades. Tan bueno como se pone, donde el desarrollo de la IA se estanca en su nivel actual. Crecimiento lento, donde la IA continúa mejorando pero a un ritmo más moderado. Despegue, donde la IA avanza a pasos agigantados. Y singularidad, donde la IA supera la inteligencia humana. Uf, suena película de ciencia ficción, pero si lo pensamos bien ya estamos viviendo con una IA bastante avanzada. ¿Cuál de estos escenarios crees que es más probable? Es difícil predecir el futuro con certeza, pero creo que el escenario de crecimiento lento es el más plausible. La IA seguirá mejorando, pero a un ritmo que nos permitirá adaptarnos. En este escenario, ¿qué papel jugarían los humanos? ¿Seríamos irrelevantes en un mundo dominado por la IA? Para nada. Molik cree que los humanos seguirán desempeñando un papel fundamental en la era de la IA. La IA puede automatizar tareas, pero no puede reemplazar la creatividad, la empatía, el juicio y la sabiduría humana. Es decir, la IA será una herramienta que amplificará nuestras capacidades, no nos reemplazará. Exactamente. Y para aquellos que quieran estar preparados para el futuro, Molik ofrece algunas recomendaciones. En primer lugar, enfatiza la importancia de la educación, pero no solo la educación en STEM. También destaca la necesidad de fomentar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la adaptabilidad. Son habilidades que nos permitirán trabajar en conjunto con la IA, no ser reemplazados por ella. Precisamente. Y Molik también nos anima a experimentar con la IA, a probar sus límites, a comprender sus capacidades y limitaciones. Es decir, no tener miedo de la IA, sino abrazarla como una herramienta que puede ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial. Exactamente. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema, recomiendo encarecidamente el libro de Molik, Cointeligencia, viviendo y trabajando con IA. Es una lectura obligada para cualquiera que quiera comprender el impacto de la IA en nuestras vidas. Y no olvidemos la importancia de mantener un diálogo abierto sobre la IA, de compartir nuestras ideas, preocupaciones y esperanzas para el futuro. Así es. El futuro de la IA depende de todos nosotros. Y si hablamos de diálogo abierto, volviendo a los escenarios que Molik plantea, podrías profundizar un poco más en cada uno. Me intriga, por ejemplo, el escenario tan bueno como se pone, donde la IA se estanca en su nivel actual. ¿Qué significaría eso para nosotros? Bueno, en ese escenario la IA se convertiría en una herramienta más como lo es. Hoy, el Internet sería útil para muchas cosas, pero no veríamos esos avances radicales que algunos predicen. Las empresas y los trabajadores se adaptarían a esta nueva realidad integrándola en sus rutinas sin grandes disrupciones. Sería un escenario de relativa calma, ¿no? Donde la IA no nos revoluciona la vida de la noche a la mañana. Exactamente. Sin embargo, Molik advierte que en este escenario la crisis del aprendizaje de la que hablamos antes podría ser más aguda. Si la IA no mejora significativamente, las empresas tendrían menos incentivos para formar a nuevos empleados, prefiriendo la eficiencia de la IA actual. Entiendo, sería una especie de estancamiento donde nos acomodamos a lo que ya tenemos. Y el escenario de crecimiento lento, ¿cómo sería diferente? En crecimiento lento, la IA seguiría evolucionando, pero a un ritmo más gradual y predecible. Esto daría más tiempo a las empresas, gobiernos e individuos para adaptarse, para implementar regulaciones, para desarrollar estrategias, para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Suena como un escenario más manejable, ¿no? Donde podemos ir digiriendo los cambios poco a poco. Exacto. Y este escenario también abre la puerta a un uso más ético de la IA. Con un desarrollo más lento tenemos más tiempo para reflexionar sobre las implicaciones éticas, establecer límites y desarrollar marcos para un uso responsable de esta tecnología. Eso suena más esperanzador. Pero también mencionaste el escenario de despegue, donde la IA avanza a un ritmo acelerado. ¿Qué implica eso? Despegue sería como subirse a una montaña rusa a toda velocidad. La IA se volvería mucho más poderosa y versátil, a un ritmo que podría desbordarnos. Las empresas y los gobiernos tendrían dificultades para seguir el ritmo y las consecuencias serían impredecibles.
Podríamos ver una explosión de innovación, pero también un aumento de la desigualdad si no se gestiona correctamente. Ese escenario suena un poco aterrador. ¿Y qué hay de la singularidad, donde la IA supera a la inteligencia humana? Eso no sería como una película de ciencia ficción. La singularidad es el escenario más especulativo y el que más debate genera. Algunos expertos creen que la IA superinteligente podría resolver problemas que nos agobian, como el cambio climático o las enfermedades. Otros temen que represente una amenaza existencial para nuestra especie, como en las películas que mencionas. Es un escenario que nos lleva a reflexionar sobre el futuro de la humanidad misma. Sí, y lo que Molick nos recuerda es que no podemos simplemente esperar a ver qué pasa. Debemos participar activamente en la configuración del futuro de la IA. Esto significa involucrarnos en la investigación, el desarrollo, la regulación y el debate ético. Es decir, no ser meros espectadores, sino actores conscientes en esta revolución tecnológica. Y en este contexto, ¿cuáles son las recomendaciones de Molick para prepararnos para el futuro, sea cual sea el escenario que se materialice? Molick enfatiza la importancia de cultivar habilidades que nos diferencien de la guía. Habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la capacidad de resolución de problemas complejos y la adaptabilidad serán cruciales. También nos anima a familiarizarnos con la guía, a experimentar con ella y comprender sus posibilidades y limitaciones. En otras palabras, no se trata de convertirnos en expertos en programación, sino de desarrollar una inteligencia complementaria a la IA. Exacto. Y por supuesto la educación juega un papel fundamental en este proceso. Debemos preparar a las nuevas generaciones para un mundo donde la IA será omnipresente, fomentando no solo las habilidades técnicas, sino también las habilidades humanas que nos hacen únicos. Me parece un mensaje muy potente. No se trata de temer a la IA, sino de comprenderla y utilizarla para construir un futuro mejor. En definitiva, la cointeligencia se trata de eso, de una colaboración fructífera entre humanos e IA. Precisamente. Y creo que este Deep Dive ha sido una excelente introducción a este tema tan complejo y apasionante. El libro de Molick, Cointeligencia, Viviendo y Trabajando con IA, ofrece una visión mucho más amplia y profunda y lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Totalmente de acuerdo. Y como siempre invitamos a nuestros oyentes a seguir la conversación en nuestras redes sociales. Compartan sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes. Este es un tema que nos concierne a todos, y el diálogo abierto es esencial para construir un futuro donde la IA se utilice de forma ética y responsable. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la cointeligencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerda, si este tema te ha interesado, te recomendamos el libro de Molick para profundizar aún más. Y no olvides suscribirte y compartir el podcast con tus amigos. Nos vemos en el próximo Deep Dive.